¿Sabías que tu mente puede ser la clave para transformar no solo tu vida financiera, sino también tu salud y bienestar emocional? Lo que piensas, sientes y visualizas puede moldear tu realidad de maneras que tal vez nunca imaginaste. Hoy te guiaré a través de una práctica poderosa inspirada en enseñanzas budistas y en principios de éxito modernos, el ritual de la nota en la billetera. Este sencillo acto puede abrir las puertas a la abundancia y ayudarte a sanar desde adentro. Desde tiempos antiguos, las enseñanzas de Gautama Buda nos han recordado el impacto de nuestros pensamientos. La frase célebre, en lo que piensas te conviertes, lo que sientes, atraes, lo que imaginas, creas, resume la esencia de cómo nuestras creencias dan forma a nuestra existencia. Pero, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria de forma tangible y efectiva? Aquí es donde entra en juego la práctica de llevar una nota de intenciones en la billetera. Esta técnica no solo te conecta con tus metas financieras, sino que también alinea tu energía con la prosperidad, la sanación y la paz interior. Acompáñame mientras exploramos esta poderosa herramienta que puede marcar un antes y un después en tu vida. La billetera. Más que un simple objeto. Para muchos, la billetera es simplemente un lugar donde guardamos dinero, tarjetas y documentos personales. Sin embargo, en muchas culturas y filosofías espirituales, se considera un símbolo de riqueza, seguridad y conexión con el flujo de la abundancia. Desde la perspectiva budista, la billetera puede reflejar nuestra relación con el dinero y, por ende, con la energía de prosperidad. Cada vez que sacas tu billetera para hacer una compra o revisar su contenido, estás interactuando con tu energía financiera. Pero, ¿y si en lugar de solo dinero, llevaras también una poderosa afirmación escrita que refuerce tus objetivos y te recuerde tus intenciones? Esa simple acción podría ser la chispa que necesitas para atraer nuevas oportunidades. El ritual de la nota en la billetera. Esta práctica consiste en escribir una nota con tu meta financiera o personal y llevarla siempre contigo. Pero no se trata solo de pedir dinero o éxito superficial. La clave está en que esa meta esté alineada con el bienestar de los demás. La verdadera abundancia se multiplica cuando se comparte. Para empezar, toma un pedazo de papel y escribe con claridad tu objetivo. Sé específico. No basta con escribir «quiero más dinero». Define una cantidad concreta y, lo más importante, incluye una declaración sobre cómo planeas usar esa riqueza para beneficiar a otros. Este detalle no solo refuerza la intención, sino que genera un sentimiento de gratitud y propósito. Por ejemplo, atraigo $50,000 para mejorar la calidad de vida de mi familia, donar a causas benéficas y expandir mi negocio con integridad y generosidad. La visualización. La clave para activar la intención. Una vez que hayas escrito tu nota, dóblala con cuidado y colócala en tu billetera en un lugar donde puedas verla con frecuencia. Cada vez que la observes, dedica unos segundos a visualizar tu objetivo como si ya fuera una realidad. Siente la emoción de haber alcanzado esa meta. Imagina los detalles y, lo más importante, agradece como si ya lo hubieras recibido. La visualización es una herramienta fundamental en esta práctica. No se trata solo de desear, sino de involucrar todos tus sentidos y emociones. Cuando visualizas con claridad y emoción, programas tu mente subconsciente para que trabaje en favor de esa meta. La ciencia, detrás de la visualización. Estudios modernos en neurociencia han demostrado que la visualización activa las mismas áreas del cerebro que se activan cuando realizamos físicamente una acción. Esto significa que, cuando imaginas tu éxito financiero, tu cerebro no distingue entre la realidad y la visualización. Con el tiempo, esta repetición mental refuerza patrones de pensamiento positivos, facilitando la toma de decisiones alineadas con tus objetivos. Napoleon Hill, autor del famoso libro Piense y hágase rico, enfatizó que la combinación de una meta clara, la fe inquebrantable
y la repetición constante son elementos esenciales para alcanzar el éxito. Su investigación reveló que las personas más prósperas del mundo aplicaban la visualización diaria y la afirmación de sus objetivos. Ejemplos reales, del sueño a la realidad. Jim Carrey es un ejemplo viviente de esta técnica. Antes de alcanzar la fama, escribió un cheque por $10 millones y lo llevó en su billetera durante años. Visualizaba que algún día recibiría esa cantidad por su trabajo como actor. Años más tarde, fue contratado para una película y recibió exactamente esa suma. Historias como esta nos recuerdan que establecer intenciones claras y creer en ellas puede generar resultados tangibles. El universo responde a la energía que emitimos, y cuando esa energía está alineada con nuestros pensamientos y emociones, las posibilidades son infinitas. Hazlo. Parte de tu rutina diaria. Este ritual no requiere mucho tiempo, pero sí constancia. Dedica al menos 2 momentos del día, por la mañana y por la noche, para leer tu nota y visualizar tu objetivo. Hazlo con convicción y gratitud. Mientras más emociones positivas asocies con esta práctica, mayor será su impacto. Además, mantente abierto a las oportunidades. La visualización no solo atrae circunstancias, sino que también te ayuda a reconocer posibilidades que tal vez habrías pasado por alto de otra manera. Mantén una mentalidad abierta y dispuesta a actuar cuando esas oportunidades se presenten. Comparte el proceso y multiplica la abundancia. Recuerda que el verdadero éxito se comparte. Anima a tus amigos y familiares a crear sus propias notas de intenciones. La energía colectiva tiene un poder inmenso, y cuando varias personas se enfocan en metas positivas, el impacto se multiplica. Si esta idea resuena contigo, escribe en los comentarios de este video la siguiente afirmación: estoy listo, y comienza hoy mismo a transformar tu vida. Y si tienes dudas o preguntas, déjalas también en los comentarios. Estoy aquí para acompañarte en este viaje hacia la abundancia, profundizando en el poder de la gratitud y la generosidad. La gratitud y la generosidad son 2 fuerzas transformadoras que pueden acelerar el proceso de manifestación y fortalecer nuestras intenciones. Cuando alineamos nuestros pensamientos y emociones con estas prácticas, no solo atraemos abundancia, sino que también creamos un flujo constante de bienestar y prosperidad en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. En esta segunda parte, profundizaremos en cómo la gratitud y la generosidad pueden amplificar el impacto del ritual de la nota en la billetera. A través de ejemplos prácticos, meditaciones guiadas y acciones concretas, aprenderás a reforzar tus intenciones diarias y a multiplicar las bendiciones en todas las áreas de tu vida. El poder de la gratitud. Reconocer lo que ya tienes. La gratitud es el puente que conecta lo que tenemos con lo que deseamos. Es una de las herramientas más poderosas para atraer abundancia, ya que nos enfoca en lo positivo y nos ayuda a elevar nuestra vibración. Según las enseñanzas budistas, la gratitud es una forma de reconocimiento consciente de las bendiciones presentes en nuestra vida, lo que abre las puertas a recibir aún más. Cada mañana, antes de comenzar tu día, toma un momento para reflexionar sobre 3 cosas por las que te sientes agradecido. Pueden ser cosas simples: tener un hogar, disfrutar de buena salud o contar con el apoyo de tus seres queridos. A medida que practicas este ejercicio diariamente, notarás cómo tu perspectiva cambia y comienzas a atraer más razones para sentir gratitud. Integrar la gratitud en tu ritual de la billetera. Después de escribir tu nota de intenciones y colocarla en tu billetera, añade una segunda parte a este ritual: el agradecimiento anticipado. Cada vez que leas tu nota, cierra los ojos por unos segundos y visualiza cómo se manifiesta tu objetivo. Imagina que ya has recibido esa suma de dinero, ese nuevo trabajo o esa oportunidad deseada. Siente la emoción y agradece de antemano, como si ya fuera una realidad. Esta práctica de gratitud anticipada refuerza tu fe y confianza en el proceso. Actúa como un ancla emocional que conecta tus deseos con el presente, acelerando la manifestación de tus metas. Generosidad. El secreto para multiplicar la abundancia.
El budismo enseña que la generosidad es una de las virtudes más elevadas. Cuando damos desde el corazón, sin esperar nada a cambio, creamos un flujo energético que regresa multiplicado. Esta ley universal de dar y recibir está presente en todas las tradiciones espirituales y también se refleja en la vida diaria. Incorpora la generosidad en tu práctica diaria. Dedica una parte de tus ingresos, sin importar cuán pequeña, a apoyar a otros. Puede ser una donación, ayudar a un amigo en necesidad o simplemente brindar tu tiempo y atención a quienes lo requieran. La clave está en dar con alegría y sin apego. Cuando escribas tu nota de intenciones, asegúrate de incluir una declaración sobre cómo planeas compartir esa abundancia. Por ejemplo, atraigo $20,000 para apoyar la educación de mis hijos y donar el 10% a una organización benéfica local. Ejercicio práctico. El diario de la generosidad. Lleva un diario donde registres pequeños actos de generosidad que realices cada día. Anota cómo te sientes después de dar, incluso si es un gesto simple como ofrecer una palabra amable. Al final de cada semana, revisa tus notas y observa cómo ha cambiado tu perspectiva. Esta práctica te ayudará a mantener viva la energía de la generosidad y a fortalecer tu conexión con la abundancia. Meditación de la gratitud y generosidad. La meditación es una herramienta esencial para profundizar en estas prácticas. Dedica 10 minutos al día a una meditación guiada enfocada en la gratitud y la generosidad. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente. Al inhalar, visualiza una luz dorada que llena tu corazón con gratitud. Al exhalar, imagina que envías esa luz al mundo, compartiéndola con otros. Repite mentalmente afirmaciones como: estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo cada día. La abundancia fluye hacia mí y la comparto con amor. Cada acto de generosidad abre nuevas puertas de prosperidad. Cómo la gratitud y generosidad aceleran la manifestación. Cuando practicas la gratitud y la generosidad de manera constante, envías una señal al universo de que ya estás vibrando en la frecuencia de la abundancia. Esto genera un ciclo continuo de dar y recibir, acelerando la materialización de tus objetivos. Las personas que adoptan estas prácticas a menudo informan que comienzan a recibir oportunidades inesperadas, regalos y soluciones a problemas que antes parecían difíciles. Esto no es casualidad. Es el resultado de estar alineado con una energía de alta vibración que atrae experiencias positivas. Historias reales de transformación. Un ejemplo inspirador es el de Oprah Winfrey, quien ha atribuido gran parte de su éxito a la práctica diaria de la gratitud. Desde sus inicios, Oprah mantenía un diario donde escribía 5 cosas por las que estaba agradecida cada día. Con el tiempo, esta práctica la ayudó a superar obstáculos y a atraer grandes oportunidades. Otra historia es la de Tony Robbins, quien comenzó su carrera con el hábito de donar una parte de sus ingresos, incluso cuando apenas tenía suficiente para sí mismo. Su generosidad atrajo conexiones, oportunidades y una red de apoyo que lo impulsó a convertirse en uno de los coaches de vida más reconocidos del mundo. Tu turno. Deja tu marca de generosidad. Ahora te invito a que participes activamente. Antes de continuar, deja un comentario con la frase: agradezco por la abundancia que fluye hacia mí y hacia mi familia. Esta pequeña acción te alineará con la energía de gratitud y ayudará a reforzar tus intenciones. Además, comparte en los comentarios algún acto de generosidad que hayas realizado recientemente. Tu experiencia puede inspirar a otros y contribuir al crecimiento colectivo. La abundancia es un ciclo infinito. La combinación de gratitud, generosidad e intención clara es una fórmula infalible para transformar tu vida. Al aplicar estas enseñanzas de forma diaria, no solo atraerás prosperidad, sino que también crearás un impacto positivo en quienes te rodean. En la siguiente parte, exploraremos cómo la constancia y la fe inquebrantable son esenciales para mantener este flujo de abundancia activo y cómo superar los bloqueos mentales que pueden frenar tu progreso.
la constancia y fe inquebrantable en el camino hacia la abundancia. La constancia y la fe inquebrantable son los cimientos sobre los que se construye una vida plena y abundante. Aunque la gratitud y la generosidad son claves, mantener estas prácticas con disciplina y confianza en los resultados es lo que realmente abre las puertas a la transformación duradera. En esta tercera parte, exploraremos cómo cultivar una mentalidad resiliente y persistente, incluso cuando los resultados no son inmediatos. La importancia de la constancia. El secreto del éxito sostenible. Muchos abandonan sus objetivos porque no ven resultados inmediatos, pero la verdadera manifestación requiere tiempo y paciencia. Al igual que una semilla necesita cuidado constante antes de florecer, nuestras intenciones necesitan ser alimentadas con prácticas diarias. En el budismo, se enseña que la constancia es una expresión de confianza en el proceso, un recordatorio de que cada acción, por pequeña que sea, suma al resultado final. Cuando sembramos una planta, no cuestionamos cada día si va a crecer. Simplemente la cuidamos, regamos y le damos luz. Con nuestras intenciones ocurre lo mismo. La duda es lo que suele desviar el crecimiento. Si tratamos nuestros objetivos con el mismo cuidado que una planta, su crecimiento será inevitable. Para cultivar la constancia, establece una rutina que refuerce tus intenciones. Dedica unos minutos al día a visualizar tus metas, leer tu nota de intenciones y sentir gratitud. La repetición no solo refuerza el mensaje en tu subconsciente, sino que también envía una señal clara al universo de que estás comprometido con tu crecimiento. Crear hábitos que fortalezcan tu intención. Uno de los mayores desafíos es mantener la motivación a largo plazo. La clave está en crear hábitos que fortalezcan tus prácticas espirituales. A continuación, te comparto algunas estrategias para integrar estas acciones en tu vida diaria. 1. Establece recordatorios visuales. Coloca tu nota de intenciones en lugares visibles, como tu billetera, espejo o escritorio. Estos recordatorios te ayudarán a mantener el enfoque y la motivación. 2. Crea rituales diarios. Dedica los primeros y últimos minutos del día a revisar tus metas. La meditación de la mañana y la reflexión nocturna anclan tus objetivos y refuerzan tu determinación. 3. Alinea tu entorno. Rodéate de símbolos de éxito y abundancia. Puede ser una imagen, una afirmación escrita o un objeto que represente tus metas. Celebra los pequeños logros. Reconoce y celebra cada paso hacia tus metas. Esta práctica no solo refuerza el hábito, sino que también genera un ciclo de retroalimentación positiva que impulsa tu progreso. El papel de la fe. Creer antes de ver la fe es el motor que impulsa la constancia. Creer firmemente en tus objetivos, incluso cuando no hay evidencia tangible, es lo que distingue a quienes logran el éxito. En el budismo, la fe no es ciega. Es una confianza profunda basada en la comprensión de que nuestras acciones y pensamientos crean nuestra realidad. Cuando hablamos de fe, nos referimos a la capacidad de mantener la visión clara de nuestras metas, aun cuando las circunstancias externas no reflejan progreso. Esta práctica de ver más allá de lo visible fortalece nuestra mente y nos mantiene alineados con nuestros objetivos. Una forma de fortalecer la fe es recordar momentos pasados donde lograste superar desafíos o alcanzaste metas que parecían inalcanzables. Reflexionar sobre estas experiencias refuerza la creencia de que el éxito es posible. El arte de mantener la fe, a pesar de los obstáculos. Mantener la fe cuando enfrentamos dificultades es una habilidad que se cultiva con el tiempo. A veces, es fácil perder la perspectiva cuando los resultados tardan en manifestarse. En estos momentos, es vital regresar a prácticas que fortalezcan nuestra convicción. Lectura diaria. Lee historias inspiradoras de personas que han alcanzado el éxito con fe y constancia. Mantras y afirmaciones. Repite frases como "todo está ocurriendo a mi favor" o "confío en el proceso divino".
Meditación de reafirmación. Dedica tiempo a meditar visualizando tus metas alcanzadas. Siente la emoción de haber llegado al destino. Superar los bloqueos mentales. Romper con la duda y el miedo. El miedo y la duda son los principales obstáculos en el camino hacia la abundancia. A menudo, estas emociones surgen cuando enfrentamos incertidumbre o cuando los resultados tardan en manifestarse. Para superar estos bloqueos, es crucial practicar la autocompasión y la paciencia. Cuando sientas que la duda comienza a apoderarse de ti, realiza este ejercicio. 1. Cierra los ojos y respira profundamente. Visualiza una luz dorada que desciende sobre ti, disolviendo cualquier sombra de duda o miedo. Repite afirmaciones positivas como: confío en el proceso, estoy en el camino correcto, la abundancia fluye hacia mí en el momento perfecto. 3. Recuerda tu propósito. Lee tu nota de intenciones y visualiza el impacto positivo que tendrá en tu vida y en la de los demás. Inspiración de líderes espirituales y exitosos. Líderes espirituales y figuras de éxito han compartido cómo la constancia y la fe inquebrantable transformaron sus vidas. Nelson Mandela, por ejemplo, pasó 27 años en prisión manteniendo viva su fe en un futuro mejor. A pesar de las adversidades, nunca perdió de vista su propósito, lo que finalmente condujo a la liberación y transformación de su país. De manera similar, J.K. Rowling enfrentó años de rechazo antes de que Harry Potter fuera publicado. Su constancia y creencia en su obra la llevaron a convertirse en una de las autoras más exitosas del mundo. Ejercicio de visualización para reforzar la fe. Dedica 10 minutos cada noche a una visualización guiada. 1. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. 2. Imagina que estás caminando por un puente de luz. Al final del puente, visualiza una versión futura de ti mismo que ya ha alcanzado sus metas. 3. Observa los detalles. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes a tu alrededor? ¿Quiénes están contigo celebrando? 4. Agradece por haber llegado a ese estado y siente la alegría y gratitud como si ya fuera una realidad. Comparte tu compromiso. Reforzar la comunidad de abundancia. Antes de continuar, quiero invitarte a dejar un comentario con la frase: confío en el proceso y celebro cada paso hacia la abundancia. Este acto no solo refuerza tu intención, sino que también inspira a otros a mantener la fe en su camino. La persistencia. Abre puertas inimaginables. Recuerda que la constancia y la fe inquebrantable son prácticas que, con el tiempo, generan cambios profundos y duraderos. Cada pequeño paso cuenta, y cada día que mantienes viva tu intención es un día más cerca de manifestar tus sueños. Reconocer y aprovechar las oportunidades que el universo presenta. Cuando practicamos la constancia y mantenemos la fe en nuestras intenciones, el universo responde enviándonos señales y oportunidades. Sin embargo, estas oportunidades no siempre se presentan de manera evidente. A menudo aparecen disfrazadas de desafíos o decisiones que parecen triviales. Aprender a reconocer y actuar sobre estas oportunidades es esencial para manifestar nuestras metas y atraer abundancia. En esta cuarta parte, exploraremos cómo sintonizar con las señales del universo, desarrollar intuición y estar preparados para aprovechar cada oportunidad que se cruce en nuestro camino. Estar atento a las señales. El lenguaje del universo. El universo tiene su propio lenguaje. Las señales pueden aparecer de formas inesperadas. Una conversación fortuita, un artículo que llega en el momento preciso, o incluso un contratiempo que nos obliga a replantear nuestras decisiones. Las personas que alcanzan el éxito suelen mencionar que su camino estuvo lleno de coincidencias que los llevaron a descubrir nuevas direcciones. Las señales pueden ser tanto internas como externas. A veces es una idea repentina que nos invita a tomar un camino distinto. En otras ocasiones es una persona que entra en nuestra vida con un mensaje o propuesta. Lo importante es mantener la mente abierta y no desestimar nada de lo que ocurre a nuestro alrededor.
El primer paso para aprovechar estas oportunidades es cultivar la atención plena. En el budismo, la práctica de la atención plena, mindfulness, nos enseña a estar presentes y abiertos a cada momento. Cuando estamos presentes, somos más receptivos a las señales y podemos identificar patrones o mensajes que de otro modo pasarían desapercibidos. Ejercicio de atención plena para detectar oportunidades. Dedica unos minutos al día a practicar la atención plena. Siéntate en silencio y observa tu entorno. ¿Hay algo que destaque? ¿Alguna situación recurrente en tu vida? A menudo, las oportunidades se manifiestan cuando más lo necesitamos, pero solo las reconocemos si estamos en sintonía con nuestro entorno y nuestras emociones. Otra forma de practicar es mantener un diario de reflexiones. Cada noche, escribe cualquier experiencia inusual o repetitiva que hayas tenido durante el día. Al revisar estas anotaciones con el tiempo, podrás identificar patrones o mensajes recurrentes que tal vez no habías notado. Mientras más presentes estemos en el aquí y ahora, mayor será nuestra capacidad de captar las pequeñas pistas que nos acercan a nuestras metas. Confía en tu intuición, el poder de la voz interior. La intuición es una herramienta poderosa que nos guía hacia las decisiones correctas. A menudo, nuestras corazonadas o sensaciones inexplicables nos empujan en una dirección particular. En el contexto espiritual, se cree que la intuición es la voz del alma o del universo hablando a través de nosotros. La intuición no siempre tiene lógica inmediata. Es esa sensación inexplicable que sentimos cuando algo se siente bien o se siente mal sin razón aparente. Escuchar esta voz interior puede ser la diferencia entre aprovechar una oportunidad clave o dejarla pasar. Cuando trabajamos en nuestras intenciones y cultivamos la gratitud, generosidad y constancia, nuestra intuición se fortalece. Al seguirla, tomamos decisiones que nos acercan a las oportunidades correctas. ¿Cómo fortalecer tu intuición? 1. Medita regularmente. La meditación ayuda a calmar la mente y amplifica la voz interior. Con una mente tranquila, es más fácil distinguir la intuición de los pensamientos impulsivos. 2. Escucha tu cuerpo. Las sensaciones físicas pueden ser indicadores claros. Presta atención a cómo reacciona tu cuerpo ante ciertas decisiones o personas. ¿Sientes calma o tensión? 3. Escribe tus corazonadas. Mantén un diario de intuición. Anota esas pequeñas ideas o impresiones que surgen durante el día y reflexiona sobre ellas. Con el tiempo, notarás que muchas de ellas estaban alineadas con el camino correcto. 4. Haz preguntas y escucha. Cuando estés indeciso, haz una pregunta en voz alta o mentalmente y presta atención a las primeras respuestas que surjan desde tu interior. Historias de éxito. Basadas en la intuición. Steve Jobs solía hablar de la importancia de confiar en la intuición. Según él, muchas de las decisiones clave que tomó en Apple fueron guiadas por su capacidad de seguir los puntos y escuchar su voz interior. Esta práctica de confiar en lo que no se ve claramente a menudo marca la diferencia entre las personas que logran sus sueños y las que se quedan a mitad de camino. Otro ejemplo es Richard Branson, fundador de Virgin Group, quien en numerosas entrevistas ha resaltado que muchas de sus decisiones empresariales se basaron en la intuición y no en un análisis racional. Esta habilidad le permitió entrar en industrias que inicialmente parecían riesgosas, pero que, con el tiempo, resultaron ser extraordinarias oportunidades. La preparación es clave. ¿Estás listo para recibir lo que pides? Muchas veces deseamos abundancia, pero no estamos preparados para recibirla. La preparación implica tener la mentalidad correcta, el espacio adecuado y las herramientas necesarias para manejar lo que está por venir. Imagina que tu meta es atraer una oportunidad laboral importante. ¿Estás preparado para esa entrevista inesperada? ¿Tienes tu currículum actualizado y listo para ser enviado en cualquier momento? El éxito llega a quienes se preparan incluso antes de que la oportunidad toque a su puerta. Pasos para prepararte para las oportunidades. 1.
Organiza tu espacio. Mantén tu entorno ordenado y listo para nuevas oportunidades. 2. Desarrolla tus habilidades. Nunca dejes de aprender. Toma cursos, lee libros y mejora constantemente en tu área de interés. 3. Actúa como si ya hubieras recibido la oportunidad. Esta práctica refuerza la fe y crea una energía de apertura que invita a las oportunidades a manifestarse. ¿Cómo reconocer si una oportunidad es correcta para ti? No todas las oportunidades que llegan son adecuadas. Es importante discernir cuáles están alineadas con tus intenciones y cuáles no. Para hacerlo, pregúntate: ¿esta oportunidad me acerca a mis metas o me desvía? ¿Siento entusiasmo y alegría al pensar en esta opción? ¿Está alineada con mis valores y principios? Cuando una oportunidad se siente liviana, emocionante y llena de potencial, es una señal clara de que debes seguir adelante. Si en cambio sientes resistencia o incomodidad, es posible que no sea el camino correcto. Comparte tu experiencia. Inspira a otros a estar atentos. Antes de continuar, deja un comentario con la frase: estoy preparado para recibir las oportunidades que el universo me presenta. Al hacerlo, refuerzas tu intención y ayudas a crear una comunidad donde todos estemos alineados hacia el crecimiento y la abundancia. El ritual de cierre y la manifestación de nuevas realidades. Llegamos a la fase final de este viaje de transformación personal y espiritual. Hasta ahora, hemos explorado la importancia de la gratitud, la generosidad, la constancia y la intuición para atraer abundancia y manifestar nuestras intenciones. Ahora es el momento de consolidar todo este conocimiento en un ritual de cierre que nos permita sellar nuestras intenciones y abrirnos a nuevas oportunidades. El ritual de cierre es una poderosa herramienta utilizada en muchas tradiciones espirituales para liberar aquello que ya no sirve y dar la bienvenida a nuevas bendiciones. Este proceso simboliza la finalización de un ciclo y el inicio de otro, creando un espacio de renovación y expansión. El significado del ritual de cierre. En el budismo, los rituales de cierre se realizan con la intención de liberar el karma acumulado y empezar de nuevo con una mente y un corazón limpios. A nivel energético, este acto representa la decisión consciente de dejar atrás lo viejo para dar paso a lo nuevo. Al hacerlo, enviamos un mensaje claro al universo de que estamos listos para recibir y manifestar nuestras metas. Realizar un ritual de cierre al final del año o de un ciclo importante nos permite reflexionar sobre nuestras experiencias, agradecer por los aprendizajes y soltar cualquier carga emocional o mental que nos haya acompañado. Este acto refuerza la idea de que somos creadores activos de nuestra realidad. Preparación para el ritual. Antes de comenzar el ritual, es importante preparar el espacio y la mente. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar en silencio sin interrupciones. Puedes decorar el espacio con velas, incienso o cualquier elemento que simbolice paz y abundancia para ti. Primero, escribe tus intenciones de cierre. Toma una hoja de papel y escribe todo aquello que deseas liberar. Pueden ser emociones, hábitos, creencias limitantes o cualquier experiencia que sientas que ha cumplido su propósito. 2. Expresa gratitud. Dedica unas líneas a agradecer por las bendiciones recibidas durante el ciclo que termina. La gratitud es fundamental para cerrar con armonía y atraer nuevas experiencias positivas. Tercera, visualiza tus nuevas metas. En otra hoja, escribe tus metas e intenciones para el próximo ciclo. Sé específico y visualiza cada objetivo con detalle. Imagina que ya se ha manifestado y siente la emoción de haberlo logrado. Realización del ritual 1. Encender una vela blanca. La vela simboliza la luz y la purificación. Al encenderla, visualiza que ilumina todas las áreas de tu vida, disolviendo cualquier sombra de duda o temor. 2. Quema la hoja de liberación.
Toma la hoja donde escribiste lo que deseas soltar y quémala con cuidado. Mientras se consume en el fuego, visualiza cómo se disuelven esas cargas y sientes una sensación de alivio. Tercero, lee tus nuevas intenciones en voz alta. Al leer tus metas para el nuevo ciclo, hazlo con convicción y fe. Imagina que cada palabra es una semilla que estás plantando en el campo de la abundancia. Cuarta, medita en silencio. Dedica unos minutos a la meditación. Siente la energía de renovación y expansión. Visualiza tu camino iluminado y lleno de nuevas oportunidades. Actos simbólicos para anclar la manifestación. Además del ritual, puedes realizar pequeños actos simbólicos que refuercen tus intenciones. Plantar una semilla. Este acto representa el crecimiento de tus metas. Cuida la planta como cuidarías tus sueños, observando cómo se desarrolla con el tiempo. Crear un vision board. Recorta imágenes y palabras que representen tus metas y pégalas en un tablero. Colócalo en un lugar donde puedas verlo cada día. Llevar un objeto de poder. Un cristal, una joya o cualquier objeto que sientas que simboliza tus intenciones puede servir como recordatorio diario de tus objetivos. Integrar el ritual en tu vida diaria. El ritual de cierre no tiene que limitarse a una vez al año. Puedes realizar pequeños rituales de cierre cada mes o cuando sientas que necesitas resetear tu energía. La clave está en mantener viva la práctica y reforzar continuamente tus intenciones. La importancia de la acción consciente. Es fundamental recordar que, aunque el ritual es una herramienta poderosa, debe ir acompañado de acciones concretas. El universo responde a nuestras intenciones, pero somos nosotros quienes debemos dar los pasos necesarios para materializarlas. Si tu meta es mejorar tu bienestar financiero, por ejemplo, establece un plan claro, aprende nuevas habilidades y toma decisiones alineadas con ese objetivo. Si buscas sanar emocionalmente, comprométete con prácticas de autocuidado y crecimiento personal. Historias de transformación a través del ritual. Muchas personas han compartido cómo la práctica de rituales de cierre ha transformado sus vidas. Un ejemplo es el de personas que, al realizar un ritual de liberación, lograron cerrar ciclos de relaciones tóxicas o superar bloqueos financieros. Estas experiencias refuerzan la idea de que, al alinearnos con nuestras intenciones, abrimos las puertas a nuevas realidades. Comparte tu proceso y multiplica la energía positiva. Antes de concluir, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. Escribe la frase: "Estoy listo para cerrar ciclos y recibir abundancia en mi vida". Al hacerlo, no solo refuerzas tu intención, sino que contribuyes a crear una red de energía colectiva que potencia el crecimiento de todos. Si has encontrado valor en este contenido, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más videos sobre sanación, prosperidad y desarrollo espiritual. Comparte este video con personas que sientas que pueden beneficiarse de este ritual de cierre. Recuerda que, al multiplicar esta energía, contribuimos a crear un mundo más consciente y próspero para todos. Gracias por acompañarme en este viaje. Que el próximo ciclo esté lleno de bendiciones, crecimiento y abundancia para ti y tus seres queridos. Nos vemos en el próximo video.